intrusos. Mi historia sucede en julio de 2013 en Los Ángeles, California, USA. En aquel tiempo vivíamos en un departamento de 2 plantas en un barrio latino. Éramos un par de familias las que habitábamos ese lugar. Sin embargo y sin previo aviso comenzaron a suceder cosas extrañas dentro de la casa al poco tiempo de mudarnos. La primera de esas manifestaciones les sucedió a mis sobrinos. Ellos dormían en una recámara del piso superior y sus literas estaban pegadas a una ventana que daba a la calle. Cierta noche se levantaron asustados porque sintieron que alguien estaba tocando la ventana insistentemente, además de escuchar como si intentaran forzarla para meterse a la habitación. En un principio suponíamos que serían algunos ladrones que querían robar la casa, pero luego caímos en la cuenta que la ventana estaba muy en lo alto y era imposible que alguien pudiera intentar meterse. Incluso si usaba una escalera tendría que haber hecho ruido. Sin ninguna explicación lo dejamos pasar. Pero luego mi hijo, el mayor de 7 años, experimentó algo que me dejó horrorizada. Fue una noche antes de acostarme, el reloj marcaba las 11:20 p.m. y mi esposo dormía ya que a la mañana siguiente tenía que madrugar. El niño de la misma forma se había acostado temprano y yo aún estaba en la cocina con algunos quehaceres. Al término apagué las luces y subí a las recámaras. Todos dormían y fui a revisar a los niños. Hacía un poco de frío y los fui a cobijar bien. El mayor tenía la cobija en los pies y amorosa lo tapé y le dije entre dientes: «Tápate, amor», y él, al sentir que estaba ahí, se sonrió un poco y entreabrió los ojos para verme, los cerró y antes de que pudiera darle un beso los volvió a abrir, pero de una manera extraña. Los abrió tanto que casi se le salían de las cuencas y comenzó a mirar asustando a su alrededor. Yo asustada lo miré y le dije: «¿Qué tienes, mijo?», le dije en tanto lo sacudía para que reaccionara, porque no me atendía. Estaba como ido viendo algo que lo asustaba y que estaba dentro de la habitación. Sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro en movimientos frenéticos que me asustaron mucho. Miraba al techo y yo de la misma forma miraba para tratar de ver o entender qué era lo que estaba viendo. En un rápido movimiento el niño se para e intenta correr. Antes de que pudiera salir de la habitación lo tomó de la mano y él hacía intentos desesperados por zafarse para huir de ahí. En ese punto ya estaba muy aterrada y comencé a llorar de la desesperación mientras él gritaba frenético que lo dejara ir, que no quería que se lo llevara. Todo esto con una mirada de terror mirando hacia el techo donde estaba su cama. Sin saber qué hacer le decía que me dijera lo que miraba para decirle qué era y él hacía intentos desesperados por librarse de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos forcejeando cuando de pronto se dejó caer en el piso, lloraba de miedo y al parecer lo que estaba viendo simplemente desapareció. Lo abracé y sentí angustia y a la vez coraje de toda esa situación. El niño no quería entrar a la habitación y comencé a abrir las puertas de los armarios, busqué debajo de la cama, moví varias cosas para demostrarle que ahí no había nada. Renuente se volvió a acostar y estuve junto a él, en tanto recobraba la tranquilidad y se iba durmiendo. Yo empecé a rezar y a pedir a Dios para que lo que hubiera ahí se alejara de mis hijos y de mi familia. A la mañana siguiente todos hicimos nuestras rutinas de ir a trabajar y los niños a la escuela. Por la tarde que regresé y a pesar de mi curiosidad no quise tocar el tema con el niño para no recordarle el temor con el que lo vi la noche anterior. Teníamos nuestra cena y al final me quedé con él y comenzó a decirme lo que había visto durante la noche. «Mami, tuve un sueño malo anoche, ¿verdad?», dijo con voz infantil y cautelosa. «Sí, mijo, ¿qué soñaste?», pregunté atenta. Era un hombre grande, tan grande que su cabeza estaba arriba de mi cabeza y sus pies parecían colgar en el closet. «Ay, mijo, solo fue un mal sueño», le repuse. Pero estaba preocupada. No pasó nada más, solo eventos aislados a los que no les tomaba importancia. A los 3 meses de ese evento nos salimos del apartamento y me mudé a otros que estaban más adelante y apenas me instalé, la vecina del apartamento de al lado, me preguntó en primera instancia si no había experimentado cosas raras mientras vivía ahí. Yo le dije que no, el administrador de los departamentos me había advertido que no dijera nada de lo que me había pasado, esa era una de las razones por las que quise cambiar de departamento. Y él me dijo que no anduviera espantando a los inquilinos con mis historias y que debía decir que jamás me había ocurrido nada ahí. La nueva vecina me contó una historia y ella vivió en ese departamento antes de que yo llegara. Era una mujer mayor y tenía un hijo con capacidades diferentes. A pesar de mi negación, ella intuía que mentía y me contó que de igual forma escuchaba ruidos en la casa. Aruños en las paredes y canicas que rodaban en el techo impidiendo que durmieran en paz. El punto crítico llegó una noche que su hijo se despertó de un sueño en un estado completamente violento. Su carácter dócil y tranquilo se tornó en un comportamiento agresivo y homicida.
La señora, en un intento por tratar de calmar a su hijo, sufrió varios intentos de él, al querer apuñalarla con un cuchillo de cocina, y en repetidas ocasiones se despertaba con desesperación al sentir que su hijo le colocaba una bolsa en la cara para tratar de asfixiarla. El escándalo llegó a tal grado que una tarde que su hijo la intentó apuñalar, en un intento por someterlo recibió el golpe del cuchillo en su frente, cuando el joven se lo arrojó. Los gritos de auxilio de la señora alertaron a los vecinos y llamaron al 911. Cuando los servicios de prevención y emergencia llegaron, encontraron que el joven estaba en un letargo y con la mirada perdida. Todo esto continuó hasta que se mudaron. La señora describió estos eventos como si una fuerza invisible tomara control del comportamiento de su hijo y lo volviera más violento. Al mudarse, los cambios repentinos de humor de su hijo desaparecieron y nunca se explicó la razón. Actualmente vive ahí una familia y es muy seria. Nunca se han acercado para platicar y son muy reservados. Sin embargo, intuimos que de la misma forma, padecen manifestaciones extrañas en ese departamento. Siguiente historia. Filia. Durante mucho tiempo he trabajado en el seguro social al igual que mi familia. Algunos en el área médica y otros en las áreas administrativas e intendencia en diferentes clínicas. Este relato toma lugar en un hospital de maternidad de IMSS en Tlalnepantla y mi mamá fue testigo de estos eventos. Ella era enfermera y hacía recorridos por todo el hospital apoyando a diversas áreas. Una de esas áreas era el anfiteatro. Ahí conoció a muchos médicos y ayudantes que hacían necropsias a las desafortunadas mujeres que morían de diferentes causas. Cuando se daba algún deceso durante la estancia o alumbramiento, las mujeres iban a parar aquí guardadas en alguna gaveta de la morgue esperando su turno para hacerles la necropsia o simplemente para darles trámite en tanto se les entregaban a los familiares. A veces la penosa tarea de trasladar un cadáver a la morgue era realizada por mi mamá o le tocaba acompañar a un camillero para depositar el cuerpo en este lugar. Ahí conoció a Gildardo, un camillero que tenía asignada el área de toco. Pero como siempre ha sido, los enfermeros en el seguro no tienen que estar fijos en una sola área, así que era común que estuviera mucho tiempo en la morgue y el anfiteatro. De aspecto torvo y corpulento, Gildardo era un hombre muy callado, pero en su interior guardaba un sinnúmero de perversiones que muchas veces se reflejaba en el trato a las pacientes. En repetidas ocasiones fue reprendido por espiar o mirar con morbo a las gestantes mientras eran preparadas para el alumbramiento, o de igual manera había sido sorprendido haciendo tocamientos obscenos a las pacientes mientras éstas estaban medicadas e inconscientes. Como el personal no quería un escándalo en esa área, Gildardo era enviado a entregar cadáveres y ayudar en la limpieza de las áreas de trabajo del anfiteatro. La razón para mantenerlo trabajando en hospital era desconocida, pero se decía que tenía el padrinazgo de un miembro importante del sindicato, por lo que muchos no se atrevían a actuar en contra de él. De tal manera que los directivos pensaron que estando en esa área las pacientes no serían incomodadas o abusadas por este repulsivo sujeto. Pero estaban equivocados. Mi mamá nos contó que Gildardo había desarrollado una filia asquerosa y siniestra. Comenzó a abusar sexualmente de las muertas. Los rumores de que este hombre cometía actos sexuales y aberrantes con las mujeres fallecidas empezaron a circular por los pasillos del hospital y aunque era vigilado, se decía que se daba sus mañas para cometer sus inmorales actos. Uno de los enfermeros que trabajaba con mi mamá le contó que una vez sorprendió a Gildardo montado y copulando sobre una recién fallecida que acababa de dejar y que al ser sorprendido tan solo lo vio de forma prepotente y le advirtió que no dijera nada si no quería ser corrido. Después el torvo sujeto continuó con lo suyo en tanto el enfermero se alejaba asqueado e impotente. Todos en el área de piso le tenían mucho desprecio y asco. Su joroba y su cabeza medio calva, aunado a la poca higiene de su persona, contrastaban con el hedor a formaldehído y cloro que emanaba de su ropa y piel. De alguna forma todos buscaban la manera de sacarlo y deshacerse de él sin éxito. Pero fue hasta una noche mientras mi mamá estaba de turno, un evento bizarro terminaría con las asquerosas prácticas de este sujeto. Una tarde, ingresó al hospital una mujer que tenía complicaciones, su presión estaba muy alta y había roto la fuente. Pero un cuadro anémico e insuficiencia renal, terminó con su vida y no soportó el trabajo de parto, murió irremediablemente. Sin embargo dio a luz a un bebé sano. Luego de mortajar el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital. Para la sorpresa de todos fue Gildardo quien recogió los restos, la mirada perdida y el gesto morboso al ver a la mujer muerta fueron tan evidentes que muchos sintieron incomodidad, asco e impotencia. El camillero caminó por el largo pasillo que conducía a un elevador y con una sonrisa en el rostro se quedó esperando a que el ascensor cerrara las puertas y bajara hasta el sótano. Esa madrugada mi mamá estaba en la morgue, había ido a dejar una documentación de la recién fallecida y el parte médico.
Al término de esta actividad se quedó conversando con un intendente que pulía los pisos del recinto, hablaban en voz baja acerca de cosas sindicales. El silencio de los pasillos solo era interrumpido en ocasiones por el ruido que hacían los climas y que de tanto en tanto encendían. De pronto el estruendo de unas puertas abrirse los alertó y miraron asombrados que Gildardo salía presuroso de la morgue, gritando y cayéndose en el pasillo. Llevaba los pantalones bajados e intentaba alejarse de algo entre gritos e intentos por arrastrarse en el brillante piso. Todo el personal que estaba en esa área se alertó y más por la cruda escena de ver al tipo semidesnudo y asustado. Intuían lo que había estado haciendo, pero además estaban extrañados del pánico que presentaba en su rostro. Luego de calmarlo y preguntarle qué había sucedido, este con la voz temblorosa y abriendo los ojos miró a todos y les dijo que la mujer que había muerto en la tarde, habló y se movió, dando un grito que hizo que se asustara. Luego de verla al rostro dice que ésta lentamente se levantó y lo miró con un par de ojos muertos, reclamándole algo y eso hizo que corriera por su vida. El escándalo fue tal que el director del hospital junto con un par de guardias de seguridad, fue a la morgue para ver qué sucedía. Al entrar, en efecto estaba la mujer en la mesa de acero inoxidable, inerte y sin signos de haberse movido. Su cuerpo estaba desnudo y la mortaja estaba tirada en el piso. La separación de sus piernas y la forma en cómo estaban acomodadas les dieron una idea de lo que en realidad Gildardo estaría haciendo con el cadáver de la difunta. Luego de esta delicada situación el hombre fue removido de su trabajo en el hospital y lo mandaron a unas oficinas administrativas, lejos de pacientes y muertas, nunca más se supo de él. Los rumores en los pasillos acerca de este extraño hecho fueron variados, pero todos coincidían en algo. Que esa señora en particular al sentirse invadida y sufriendo una humillación por parte del hombre quizá regresó momentáneamente a la vida y emitió un reclamo, un grito de auxilio que asustó al degenerado y con ello terminar con las asquerosas prácticas de Gildardo el camillero. La verdad nunca se supo.